Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, that's our Lord. Hassan Soleimani. We're all Soleimani. Chile despertó. They shouting. Oh God. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Seguimos en Panorama, con Emigrados TV, la realización de diversas comunicaciones. Como decíamos, seguimos hablando con Gabriel, con Carlos y con Milagro. Gracias por estar aquí. El segundo bloque vamos a enfocarlo hacia la situación que están viviendo cada una de las personas lideresas en Colombia, máxime cuando justamente ahora Naciones Unidas, en el último informe del 2019, anotaba que en Colombia se están asesinando de manera sistemática los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, y que era difícil ser líder social en Colombia porque eso era tener la diana, por así decirlo, para ser asesinado, ¿no? Paso con Gabriel. Gabriel, tú eres líder social, has salido del país por amenazas. Cuéntanos un poco qué hace Andescol, qué hace tu organización en el tema de la defensa de la tierra y el territorio, y cómo está la situación de los líderes sociales en esa zona. Hola, ¿me escucha? Perfectamente. Bueno, sí, como lo dije al principio, yo vengo de la zona del Bajo Atrato, del municipio de Río Sucio. Andescol es una organización que trabaja con los desplazados para ayudar y hacerles lo que realmente necesitan en todos los trámites, pero también para hacer denuncias públicas a nivel nacional y acompañamiento a todas estas familias desplazadas a nivel nacional, no solamente en Chocó. Bueno, nosotros hemos hecho manifestaciones reportando 30 líderes amenazados con el organismo de seguridad que es la Unidad Nacional de Protección, la UNP, como se dice, que es la encargada de la seguridad de los líderes en Colombia y de políticos, bueno, más de políticos que de líderes. Entonces, es decir que el año pasado, para abril, nos asesinaron a un compañero, Aquileo Mecheche, y que hubo una muerte colectiva. El 12 de abril de 2019 nos asesinaron a Aquileo Mecheche y nos hicieron desplazar a 30 líderes más en el municipio de Río Sucio, tanto afro como indígenas, que se encuentran fuera, y que ha sido un afectamiento colectivo, porque de alguna u otra manera, cuando matan a un líder o lo desplazan, hay un afectamiento colectivo, afectamiento de territorio y, bueno, de lo colectivo, hablar de las comunidades, de los miembros de las comunidades. Y recibimos constantes amenazas, pero el gobierno pues no implementa el mecanismo de seguridad en el tema de que ya hemos manifestado que tenemos líderes amenazados y que simplemente en unos casos nos dan un chaleco y un teléfono, que eso creo que es lo que le dan casi a todos los líderes sociales en Colombia. Algunos le dan carro y escolta, pero eso no son a todo el mundo. Lo que más se ve es chaleco y teléfono en nuestra zona. Y bueno, sí, se han recibido algunas amenazas y por lo tanto, aparte de esas amenazas que se han recibido, decidí salir pues un tiempo para hacer unos estudios por acá en España y hablar un poco del tema y visibilizar la problemática de mi región. Y muchas gracias, siguen todavía, algunos no tienen voz porque también nos están callando, es decir, que no podemos hacer nada
porque también no nos matan con plomo de una vez, sino que nos matan callándonos y violando los derechos. Es decir, no puedes hacer esto, no puedes hablar acá, porque tú trabajas con el ELN o porque tú trabajas con el ejército o con X grupo, sea legal o ilegal. Entonces, estamos en esos cruzados. Es decir, si estás acá, le estás colaborando a otros. Si estás acá, entonces es la problemática y que el gobierno nacional lo sabe, pero que lamentablemente pues seguimos ahí y a través del mecanismo de la URAMIA, como pueblo en Vera, URAMIA, que es la Guardia Indígena, que se está implementando, que para nosotros es muy importante el fortalecimiento del gobierno propio. Cada pueblo, porque eso ha demostrado que a través del bastón de mando se ha salvado vida, sin usar ninguna arma en el territorio. Lo hemos demostrado con el compañero Julio Mecheche, el hermano del difunto Aquileo Mecheche, que él sí pudo sobreguardar su vida y que la Guardia Indígena lo sacó y se fue para otro territorio de Colombia. Entonces, es muy importante para nosotros como pueblo étnico fortalecer el sistema del gobierno propio, como Guardia Indígena y la Guardia Cimarrón. Esos dos elementos que tú mencionas, que tú mencionas, el gobierno propio y la Guardia Indígena, son dos herramientas que son fundamentales para la protección del territorio, para la protección colectiva de las comunidades como tal, ¿no? Sí, de hecho, eso ha sido por muchos años, sino que hoy también como Guardia Indígena necesitan proyectos de alimentación, de soberanía alimentaria y todo lo demás en los territorios, tanto en el Chocó a nivel nacional, porque si no estamos bien aquí en la mente y no tenemos nada que comer, obviamente vamos a estar débiles. Entonces hay que estar capacitado y obviamente con una soberanía alimentaria fortalecida como pueblo, ¿cierto? Pero entonces sí, eso ha sido un mecanismo de protección que nos ha servido y que le ha enseñado a muchos gobiernos de turno y a nivel internacional un poco, no sé cuánto, pero a nivel nacional, saben que la Guardia Indígena no es como los militares, es algo más diferente, es algo de convicción, de conexión con la madre tierra. Bueno, el compañero que está acá, Carlos, bueno, él también sabe el contexto de la Guardia Indígena, pero es muy importante fortalecer ese gobierno propio, fortalecer esa soberanía alimentaria en nuestro pueblo, porque también estamos con mucho temor, porque como lo había dicho al principio, tenemos siembra de minas antipersona y esto lo hacen los grupos para limitar territorio, pero como nosotros estamos en nuestro territorio, entonces a 5 minutos, a 2 minutos de donde uno va a cazar, ahí hay minas antipersonas, ya jóvenes han pisado minas antipersonas, han perdido piernas, y entonces, pero nada pasa, nada el tema del minado humanitario en nuestra zona. Entonces es como es eso, compañeros, y agradecerle acá para visibilizar un poco el tema de la seguridad también, pero sobre todo el gobierno propio de los pueblos, tanto afro como indígenas. Hay que fortalecerlo. Creo, y tú me corriges solamente para terminar, para echar ahí una última nota que tú comentabas. Creo que el último líder indígena asesinado en Colombia, si no me corriges tú, fue Anuar Rojas y Sarama, que fue asesinado en Nuquí. También era un guardia indígena en Vera, justamente lo que tú estás comentando, ¿no? Por la defensa del territorio. Pues esos son los públicos, como te comento. Vale. Hay unos que por miedo, a temor, a que los maten, a que los asesinen, no solamente a ellos, sino a su familia. Es decir, estamos muertos, algunos compañeros, y como hablo, estamos muertos porque no podemos hablar lo que realmente está pasando. Estoy aprovechando que soy la portavoz porque algunas personas que están en territorio no pueden hablar porque inmediatamente son asesinados, no solamente ellos, sino su familia. Y nos dicen, es que ya no vamos a respetar el gobierno propio, no vamos a respetar la consulta, bueno, del tema de los pueblos indígenas y afro. Todos ellos están diciendo que se van a empoderar del territorio, totalmente. Entonces que tienen una orden, desde Ojayá hasta Río Sucio. Eso es el bajo atrato, correcto. Sí, ya ubicaremos, sí, ya la compañera la parte norte del Pacífico. La compañera de producción ya hará ahí la referencia, la estará haciendo ya. Carlos, voy contigo. Justamente, creo que fue ayer o antier, han asesinado, en el marco de lo que tú decías, del control de la coca, del cultivo de coca, la propuesta que hacía el expresidente Pastrana de fumigar la zona, que lógicamente se ha opuesto
algunos partidos también se han opuesto y también, lógicamente, los entes gubernamentales correspondientes a la no fumigación, ¿no? Pero justamente entiendo que entró una fuerza policial, tú me corriges, y se prestaron una balacera y murió un indígena, ¿no? Cuéntanos un poco qué ha pasado allí, qué está pasando en la zona con esa situación. Bueno, han habido muchas noticias después de la cuarentena que ha declarado el gobierno nacional, pues muchos partidos políticos aliados del gobierno han pedido fumigación para los territorios donde existen cultivos de coca, la erradicación forzada, que se avance. Y en el marco de la pandemia, pues los pueblos indígenas, como han podido ver por las redes sociales y por otros medios locales, que se ha tomado muy en serio el aislamiento preventivo que ha tomado por parte del gobierno. Y claramente las autoridades indígenas, las organizaciones indígenas también se ha tomado pues, en serio en aislar de toda esa situación a que la gente no salga de las comunidades, y si sale estrictamente frente a eso, las autoridades indígenas y la Guardia Indígena se han puesto a hacer control en los cabildos indígenas, en los caminos, para la entrada y la salida de la gente, a que no salgan cada 2 días, cada 5 días, cada semana a mercar, sino que salgan cada 15 o cada 8 días. Estoy hablando de regiones muy apartadas, donde no hay vías, no hay puentes, donde la gente sale a 2 días de camino, la gente sale hasta 4 días caminando para poder salir a mercar, para llevar mercado a sus comunidades. Entonces, frente a eso se ha tomado varias medidas y se ha coordinado también con consejos comunitarios, con campesinos, a que no permitamos el ingreso de la gente que viene del Ecuador, la gente que está viajando, antes de la cuarentena se pasaba viajando, entonces que tomemos toda esa prevención. Pero miramos que la fuerza pública sigue caminando, sigue en los territorios, sigue normalmente en la erradicación, sigue cruzando por las comunidades, y frente a eso, pues, uno de los resguardos de nosotros, al cual pertenecemos, el resguardo se llama Inda Zabaleta, y hace parte de las comunidades indígenas de acá de Nariño. Sale la autoridad indígena con una comisión más o menos de 600 o 1000 personas a caminar y a conversar, a que primero pues decirle a la fuerza pública y la policía y los radicadores que respetaran, porque la gente todos estaban concentrados en sus casas, y cómo la fuerza pública iba a estar en pleno cuarentena pues moviéndose por las comunidades. Segundo, a que la UNIPA, que es la organización a la cual nosotros asociamos en los resguardos indígenas, pues ha venido en un diálogo con el gobierno. ¿Qué se hace con el tema de la coca en el marco del acuerdo de paz de la sustitución de cultivo ilícito? Frente a eso, pues no han habido buenos resultados, pero más sin embargo las autoridades indígenas no han negado la intención de avanzar con el diálogo, porque pues lo que se pretende es que se avance, pero paulatinamente, no lleguen a erradicar, no lleguen y fumiguen totalmente a las comunidades, y las comunidades luego tengan que desplazarse, tengan que quedarse cómo comer, sin cómo comprar las cosas, de cómo tendrían un poco de situaciones, digamos, retirar los niños de las escuelas, retirar sus hijos de las universidades. Entonces, frente a eso, pues se ha planteado de que se haga paulatinamente, llevando inversión a las comunidades, porque son comunidades que hasta ahora no tienen vías, no tienen puentes. Entonces, toda esa situación es lo que se estaba planteando. Pero la respuesta de la policía y la fuerza pública fue en disparo, como se pueden ver en algunos videos que se compartió por las redes sociales, por los correos. Son muy, muy tremendos. Y la gente que estuvieron allí, que cuentan a uno cómo era la situación, decía que eso parecía un enfrentamiento, que le dispararon hartísimo a ellos, bomba de aturdimiento, gas lacrimógenos, como cerca de 2 horas, y es donde deja el resultado de un indígena asesinado, 3 más heridos. Como resultado de eso, pues eso fue el día lunes. Sí, lo estuvimos viendo, ahí ahorita ya lo estaba pasando también en lo que tú haces referencia, lo ha pasado ya la producción. Otra cuestión que también se hacía referencia en la zona de Nariño, tú me corriges, uno de los últimos líderes que entiendo ha sido asesinado fue Jorge Humberto Alpala, de la comunidad de Los Pastos, no sé si me corriges esto con ello, del municipio de Cumbal, que fue alcalde en la época del 2012-2015, ¿cierto? Sí, eso fue creo que no tiene un mes.
Vale. Sí, sí. Sí, son hermanos indígenas de Los Pastos, que están más cerca de la capital de Nariño. Fue asesinado y todavía hasta ahora pues no se sabe, no se sabe cuáles fueron los motivos del asesinato. Claramente pues que fue un líder social de la cual pues fundaron la organización de Los Pastos, la recuperación de la tierra, y hoy en día pues después de todo ese resultado ya pues se ha ido ganando políticamente también espacios importantes. Él llegó a ser alcalde de Cumbal. Tú mencionabas algo así solamente muy rápido para entrar con Milagros enseguida. La coordinación que tenéis con el pueblo Agua de allí de Ecuador también, ¿no? En el tema de control territorial, que venimos mencionando de lo que hace la Guardia Indígena, lo que hace el colectivo indígena en el tema del control territorial. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Bueno, nosotros, el Pueblo Agua, hay 4 organizaciones. Una está en el Putumayo, que también es frontera con el Ecuador, y habemos 2 organizaciones más en Nariño, y otra organización con cerca de 6.000 habitantes en el país Ecuador. Es un territorio históricamente como se ve y como se ve y cuentan la historia de los viejos, pues que era un solo territorio, sino que la división política del país pues quedó una parte del territorio para el Ecuador y otra quedamos en Colombia. Pero mantenemos la comunicación, hablamos el mismo idioma aguapí, que es el idioma nuestro de nosotros los aguá, y la frontera, pues lo que divide es un río. Se cruza al otro lado, ya es la frontera, y de esa forma, pues lo que se ha podido coordinar con ellos, también con la Cancillería ecuatoriana, colombiana, se ha podido comunicar para que se controle un poco esa situación de la entrada y la salida pues, de la frontera de los hermanos Ecuador, y con los cabildos pues, de los hermanos Agua del Ecuador a coordinar para que la gente se quede en sus casas, ya no esté trasladando para allá, para acá, porque la gente, es entendible también un poco, la gente que vive en la frontera, le queda más fácil ir a mercar en el Ecuador, le queda más cerca ir a Ecuador que hacerse atender en el sistema de salud, toda esa situación, educación y toda esa situación. Entonces, la gente, por eso el contagio en Tumaco ya llevamos cerca de 12 contagiados directamente y ya un fallecido por el coronavirus. Entonces, eso es lo que ha traído pues, a nosotros a que se aumente muy rápido el contagio. Bien, Milagros, siguiendo contigo, ¿qué hace Asomovicopas? ¿Quién trabaja? ¿Cómo viene trabajando con el tema de las mujeres en Villavicencio? Bueno, ¿ahí me ven? Sí, ¿Me miran? perfectamente, sí. Hola. Bueno, Asomovicopas es una organización que está conformada por 130 familias que fueron víctimas de violencia sexual y otros hechos victimizantes. Son mujeres que se radicaron en Villavicencio debido al tiempo de enfrentamientos entre guerrillas y paracos paramilitares en la zona del Meta, el cual Villavicencio es un municipio receptor que recibe muchas personas que han sido despojadas de sus tierras. En este momento el trabajo que hago con esas mujeres es la defensa de los derechos de aquellas mujeres que sus derechos han sido vulnerados, y las mujeres que aún en día siguen siendo maltratadas por sus parejas. Bueno, en este momento la situación se ha agravado mucho en Villavicencio por la falta de oportunidad que hay, más que todo en la situación de que en el municipio el mandatario, nuestro alcalde, el ingeniero Felipe Harman, no ha habido como el suficiente recurso para poder suplir las necesidades de esas ayudas alimentarias para aquellas familias que en verdad lo necesitan, porque son muchas las familias que viven en Villavicencio, pobres que viven en Villavicencio. Por ejemplo, en la capital del Meta hay 86.000 víctimas del conflicto armado, imagínense, fuera de la cantidad de personas que también son de estrato 1 y 2. Entonces, o sea, es demasiadas personas que hay en este momento que necesitan de esos apoyos económicos. Bueno, en la situación de la organización, las mujeres están en confinamiento, no pueden salir a laborar porque son mujeres que se dedican al día a día, al trabajo informal. Entonces, si salen, se pueden infectar. Otra problemática que hay es que si salen pueden ser multadas porque hay unas leyes y unos que sacó el municipio, donde ellos no pueden, si las personas incumplen la cuarentena,
y salen, se ven a riesgo de que pueden ser multados o pueden también ser detenidos. En este momento muchos se extienden a eso porque no pueden, pero igual ellas necesitan salir a trabajar porque pues necesitan conseguir recursos para poder alimentarse, pero la situación ha sido muy grave porque no hay el suficiente voluntad del gobierno nacional para que asignar esos recursos a los municipios para que se puedan suplir las necesidades de aquellas familias que están pasando hambre, porque es una hambruna el cual se está viviendo en Villavicencio. Tú decías lo de las ayudas sociales que no tiene la capacidad el municipio de llegar a ello. ¿El colectivo social cómo viene dando respuesta a esto o la situación no tienen cómo dar respuestas a esta cuestión? Es que no, hasta donde yo he escuchado, que me he visto por las noticias, es que el alcalde no tiene los recursos suficientes. Los dineros los mercados que se han suplido son donaciones que han hecho empresas. ¿Sí me ven? Sí, perfecto. Que han donado muchos empresarios, el cual, como vuelvo y reitero, el mandatario, el ingeniero Felipe Hartmann, ha donado también su sueldo para comprar ayudas, pero es que no son suficientes, porque no son suficientes para una familia de 4 o 5 personas. Entonces, la situación se nos ha empeorado porque la falta de voluntad de nuestros mandatarios, que son las cabezas, como el presidente Iván Duque, como la Unidad para las Víctimas, que es otra entidad que tiene que apoyar a las víctimas, tampoco ha dado los recursos suficientes. Hizo un comunicado el mes anterior el presidente, el director de la Unidad para las Víctimas, que iba a asignar unas ayudas humanitarias. Aún a la fecha, en el Villavicencio no han habido no se les han asignado a esa familia las ayudas humanitarias. Porque casualmente he hablado con el representante, el director de la Unidad de Víctimas del departamento, y siempre dice que está esperando que mande unos listados. ¿Cuándo van a llegar los listados? Cuando llegue la pandemia, es cuando le van a asignar el dinero a ellos. Eso es una gran mentira siempre. Ahora con los ingresos solidarios, que las familias que iban a ser beneficiadas con 160.000 pesos, aquellas familias que no fueran beneficiarias ni de más familias de nación, ni jóvenes de nación, o las personas, o los adultos mayores que tuvieran un subsidio. Pero es una gran mentira porque se descubrió que solamente aparecían asignadas personas que habían fallecido, células que ni siquiera existían. Y así sucesivamente, o sea, esos dineros siempre se desvían, se pierden. Desde que tengo uso de razón, nuestros gobernantes han sido muy corruptos y no han tenido como esa voluntad política de apoyar su pueblo. Solamente cuando estamos en época de campaña van hasta la casa, hasta se sientan en la casa de uno en la sala. Pero cuando de verdad necesitan cumplir, cuando ya están ellos en el poder y necesitan cumplir con esas obligaciones, del cual cuando hay campañas políticas, ellos así dicen que vamos a apoyar el gobierno, vamos a apoyar a las mujeres, vamos a apoyar al campesinado, pero nunca se cumple. Eso es ilógico, nunca lo cumplen. Queda la denuncia ahí de la corrupción que está padeciendo el país, Colombia, en el marco de la pandemia, en el marco de la situación sanitaria, y también la reclamación que hace el personal sanitario de cara a que tú también lo mencionabas en el momento, Milagros, de que no tiene protección para enfrentarse a la situación de emergencia que hay en el país, ¿no? Yo para ir finalizando ya y cerrando antes y volver a agradecerles el tiempo que me habéis dedicado para este programa, Milagros, un mensaje para la comunidad internacional, un mensaje para los colectivos sociales internacionales de cara a la situación que está viviendo el país en cuanto al asedio por los grupos al margen de la ley y por la misma situación política y social que vive el país. Bueno, yo hago un llamado a todos los organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos aquí en el País Vasco, que por favor pido una petición, que nos unamos y que nos respalden para que en este momento que necesitamos hacer articulaciones. Lo que yo más deseo es que no sigan asesinando más a nuestros compañeros defensores y defensoras, que hasta la fecha ya van 82 defensoras y defensores asesinados. Mire, en un día mataron 3 compañeros. 3 compañeros fueron asesinados. Entonces, yo pido al gobierno español que por favor, necesitamos el respaldo de ellos, necesitamos hacer esas peticiones, que nos respalden, que sepan que nuestro país sepa que no estamos solos, que también hay respaldo de entidades internacionales para que se hagan esas articulaciones,
para disminuir esa cantidad de asesinatos que están en este momento habiendo en nuestro país, debido a que, aprovechando de que está lo de la pandemia, entonces buscan ellos como el pretexto, ya que nuestros compañeros defensoras y defensores están sin una protección. Entonces, ellos aprovechan el instante para asesinarlos. Gabriel, ¿cuál sería tu petición? Hemos perdido a Gabriel. Sí, estoy aquí. Estamos preparándonos Petición con así Carlos muy por ahí. breve. Un seguimiento a los acuerdos de paz, que sigan viendo, mirando y analizando todo el contexto y la implementación de estos acuerdos, porque también hay unos veedores internacionales, gobierno español y etcétera, a nivel internacional. Pues la idea es que miren que no se está cumpliendo esos acuerdos y que presionen de una manera u otra al gobierno del presidente Iván Duque para que se implementen los acuerdos, todo lo que esto conlleva para nosotros como pueblo étnico. Y lo otro es que nos ayuden a visibilizar lo que está pasando realmente en Colombia, porque solo no podemos, y algo complejo, hay muchos intereses de políticos y bueno, de mucha gente poderosa, y nosotros financieramente no somos poderosos, solo el poder de la palabra. Entonces, a través de este mensaje, pues, que sigan el ejercicio, el proceso de paz y que analicen todo lo que esto conlleva para los pueblos étnicos y toda Colombia. Y que sigan pies otro tipo de proceso para que se acabe por fin la guerra en estos territorios que tanto ha sufrido, porque sabemos que con esta pandemia y que la guerra es uno de los mejores negocios del mundo y que detrás de esto hay mucha gente poderosa. Entonces, bueno, ese es el mensaje. Y muchas gracias. Carlos, tú tienes el fuero también como autoridad local, además, así que ese mensaje, ¿cuál sería? Concejal. Bueno, nosotros pedimos también a los organismos internacionales que sigan haciendo la misma verificación y seguimiento a todo el acuerdo de paz en Colombia, porque pues eso es lo que es la esperanza de muchos en el país, tanto afros, campesinos e indígenas, que esperamos la transformación social en las regiones donde Colombia no ha llegado. Entonces eso es lo que esperamos, que hagan un seguimiento muy riguroso a todas las inversiones que vienen para Colombia, porque en realidad pues se habla muchísimo, pero no se ve en sí en las regiones donde la gente y las regiones las necesitan. Han sido como las peticiones y lo más preocupante pues que también, como pudieron ver hace poco, Estados Unidos sacó a Colombia de países subdesarrollados. Entonces eso creemos que para nosotros pues todo eso tiene implicaciones de que Colombia sigue todavía en las peores condiciones, y eso pues no es que seamos muy negativos frente a la situación, pero es la realidad que vive nuestro país y que los medios local y nacional de Colombia no la comentan, no la cuentan, y creen que los líderes sociales pasamos hablando mal de ellos, pasamos criticando al gobierno porque no tenemos un gobierno alternativo, porque no queremos el gobierno que la mayoría elegía. Entonces, eso no es la realidad. La realidad aquí no es que sea la persona, la realidad es que se vean los cambios como gobierno en el país. Bien, era el mensaje entonces de Milagros, lideresa social de Villavicencio Meta, Colombia, también de Gabriel Murrago del Chocó, departamento del Atrato Bajo, Antioqueño y Medio, y también de Carlos Alfredo Nastacuas, concejal del municipio de Tumaco. Muchísimas gracias. Queda entonces ahí el mensaje de la solidaridad internacional con Colombia, con los líderes y las lideresas que lo están asesinando por defender la vida, por defender el territorio, por defender lo que es de todas y de todos. Ese mensaje que quede allí, y que también comentaros que es verdad que desde aquí de España, del País Vasco, de Euskal Herria, se han estado haciendo incidencia, se ha enviado una carta para que lo tengáis ahí en la retina y os quede ahí en la grabación, una carta a la embajadora colombiana en España pidiéndole justamente lo que vosotros mencionáis, dos cosas muy importantes, que es que se mantengan los esquemas de seguridad más allá del teléfono y del chaleco, y hay una protección colectiva e individual para cada una de las personas lideresas. Eso se viene haciendo, y la verdad es que ojalá los programas de defensa de derechos humanos se sigan masificando y se sigan dando más recursos para que estos programas
puedan traer a más personas defensoras y salvaguardar su vida y lógicamente, la comunidad y el territorio donde habitan. Tú querías decir algo, ¿verdad, Milagros? Sí, quería con un aporte pequeñito, o sea, con las conversaciones que he tenido con diferentes defensores y defensoras del municipio, hay una palabra que me resalta mucho que me dijo una defensora: nos siguen matando, mientras la atención se concentra en el COVID-19 con dolor y angustia y miedo en nuestro, dice, nos siguen matando, mientras la atención se concentra en lo del COVID-19, el dolor, la angustia, el miedo se aposenta en nuestros compañeros defensoras y defensores. Entonces pido un llamado urgente a a los organismos internacionales, a las organizaciones defensoras de derechos humanos en el País Vasco, en España, apoyar y nos respalden para hacer peticiones ante el gobierno para frenar esa pandemia que es una pandemia, es la pandemia de los asesinatos que están viendo con defensores y defensores de derechos humanos por todo, porque no nos quedamos callados. Que de esas palabras ahí últimamente de Milagros, muchísimas gracias a las tres por estar con nosotras. Milagros, Gabriel, Carlos, muchísimas gracias. Seguimos en Panorama en otra ocasión, en otro momento. Agur, agur, adiós, adiós. Gracias. Lo mismo para todos.